Chinga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas Muy tardes, bien, vamos licenciado. buenas tardes. Continuamos el tema en la parte específica de la protocolización de documentos que son autorizados por notarios guatemaltecos en el extranjero, ¿verdad? Indudablemente, pues es un caso distinto. Hemos venido viendo lo que ocurre con documentos que vienen del extranjero, autorizados por notarios extranjeros, ¿verdad? O por otros funcionarios o autoridades. La situación es que esos documentos también están orientados a surtir efectos en Guatemala. El tema de cómo el notario guatemalteco también tiene un régimen de actuación en el extranjero, ¿no? Lo regula la ley del organismo judicial. ¿Mm? Claro que en su momento aplicará las disposiciones de todas las demás leyes, obviamente del Código Notariado, ¿verdad? Cuando ya corresponda. Pero entonces el escenario que se presenta es que estudiamos el semestre pasado entre los principios propios del derecho notarial, ¿verdad? Y entre los requisitos que de acuerdo con el Código Notariado se debe satisfacer para ejercer el notariado, que de acuerdo con ese artículo 2 del Código Notariado, para ejercer el notariado se requiere estar domiciliado en la República. Eso expliqué en su momento que conforme a la doctrina se denomina el deber de residencia. Pero también hay que tomar en consideración que el propio Código de Notariado, en el inciso 2 del artículo 6, establece que pueden ejercer su profesión los guatemaltecos notarios hábiles que se desempeñan como cónsules o como agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior. Hasta ahí todo muy bien, ¿verdad? Todo regulado en el Código de Notariado. Entonces la duda que surge aquí, bueno, si los notarios guatemaltecos que están ejerciendo función de cónsules, agentes diplomáticos, ¿verdad? Están en el extranjero y el código dice que pueden ejercer su profesión. Entonces, ¿qué pasa con los notarios que no son cónsules, que no son diplomáticos? ¿Pueden o no ejercer la profesión notarial en el extranjero? Bueno, la respuesta categóricamente nos la da la ley del organismo judicial
al tenor de lo que establece el artículo 43 de esa ley. Según lo que se preceptúa en el párrafo primero de ese artículo, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios hábiles, ¿verdad? Eso no hay que perder de vista. Si no son notarios, pues no pueden ejercer, ¿verdad? No pueden hacer función notarial. Pero aquí es cuando se trata de notarios hábiles, o sea, que estén habilitados para ejercer el notariado. Bueno, entonces, esos notarios que se encuentran en esa condición son los mismos que dice el artículo 6, ¿verdad? Ahí no hemos despejado todavía la duda. O sea, aquí se ratifica que están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero, cuando van a surtir efectos en Guatemala. Y lo hacen en papel simple, y todos esos actos surten efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala, ¿verdad? Ya la protocolización se va a hacer conforme a lo que establece el artículo 38 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y al tenor de lo que establecen los artículos del 63 al 65, ¿verdad? Y ya he mencionado la ley del organismo judicial, que en el artículo 38 regula protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario, y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel bond actualmente, ¿verdad? Dando fe al notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Bueno. Pero seguimos sin saber qué pasa con un notario que no es funcionario diplomático ni consular, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos notarios? Y aquí viene la solución. La misma ley del organismo judicial, en el artículo 43, regula de acuerdo con el epígrafe que dice actuación notarial en el extranjero. Y dice, los funcionarios, aquí solo quiero hacer, aquí solo hago énfasis, ¿verdad? Que la ley menciona el papel simple, ¿verdad? Va, pero entonces, en este tema lo más relevante es el requerimiento de la protocolización de los documentos, ¿verdad? Que provienen del extranjero. Y como expliqué, el artículo 38 sí lo regula, ¿verdad? Ahora entonces, ¿qué pasa con protocolización de documentos que han sido autorizados por notarios guatemaltecos en el extranjero? Aquí también encontramos una respuesta, ¿verdad? De acuerdo con ese artículo 43, en la ley del organismo judicial, los instrumentos públicos autorizados tanto por los cónsules o diplomáticos guatemaltecos en el extranjero, que son notarios y se encuentran hábiles, así como por notarios guatemaltecos en tránsito por país extranjero o requeridos específicamente para autorizar un instrumento público por disposición de la ley, deben protocolizarse, ¿verdad? Ya en Guatemala la protocolización o protocolación la puede hacer el mismo notario autorizante o bien otro notario, ¿verdad? Y veamos qué es lo que nos dice el artículo 43 completo. El artículo 43 completo dice actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hagan de surtir efectos en Guatemala. Pero vean, aquí viene la segunda parte. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos
y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. ¿Verdad? Entonces, la parte del artículo que nos resuelve esa duda, la voy a poner aquí toda con color verde. Ese es el parrafito que nos da la solución a la duda de si los notarios que no son cónsules o funcionarios diplomáticos pueden o no ejercer la función notarial en el extranjero. Sí es posible, sí se puede hacer, y repito, es de acuerdo con este segundo parrafito que se puede separar ahí del código, perdón, de la ley de organismo judicial en el artículo 43. Entonces, por favor, tener claridad. Una cosa es documentos autorizados por notarios extranjeros o por funcionarios extranjeros, ¿verdad?, que van a generar efectos en Guatemala. Eso fue lo primero que vimos. La otra posibilidad es lo que voy a poner aquí todo con amarillo, ¿verdad?, de que notarios, son notarios, pero están ejerciendo función de diplomáticos o cónsules. Estos también están facultados para hacer constar hechos que precisen y circunstancias que les consten. O sea, pueden ejercer el notariado en el extranjero, ¿verdad? Y asimismo, pueden autorizarlos los notarios guatemaltecos. Ahí se refiere a todos los que no somos cónsules o diplomáticos, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer en papel simple. Los efectos legales de eso que autoricemos en el extranjero, los notarios en ejercicio liberal, ¿verdad?, surte efectos a partir de que se protocolicen en Guatemala. Por eso les digo que el aspecto medular en estos temas va a ser finalmente la protocolización, ¿verdad? Y eso lo regula, ya dije, ley del organismo judicial, ¿verdad?, en artículos desde el 37 al 44. Entonces, aquí lo voy a poner. Ley del organismo judicial. Estos son los artículos que ahí rigen, ¿verdad?, para ver lo que es el procedimiento. Ya lo demás, pues, se va a hacer siguiendo las pautas de la ley del organismo judicial y aplicando en lo que corresponda el código de notariado, ¿verdad?, y las demás leyes, por supuesto. Bueno, entonces ya tenemos ahí clara esa actuación del notario guatemalteco en el extranjero. Entonces, los notarios guatemaltecos, para faccionar y autorizar instrumentos públicos en el extranjero, destaquemos ahí aspectos importantes. Utilizan papel simple, porque el protocolo no puede salir de Guatemala, ¿verdad? El notario lo tiene bajo su responsabilidad en calidad de depósito, lo debe cuidar, lo debe resguardar. El protocolo no puede salir de Guatemala. Sin embargo, claro, el Código Notariado dice claramente que las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de elección de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Y el escribano de gobierno, pues, lo hace supuestamente en papel de lino o similar. Es un papel, el que se usa en la realidad es un papel español, ¿verdad? Ahora ya impreso con algún logotipo. Pero esto porque de acuerdo con la ley de orden judicial, todo se autoriza en papel simple, papel bond, tamaño carta o oficio, ¿verdad?
Esto significa que cuando, imagínense que un notario guatemalteco autorizase en el extranjero un contrato de compraventa, lo va a hacer en papel simple. El instrumento público no va a llevar número. Esa es una excepción, porque no está redactándose en el protocolo. Por eso es que es importante la protocolización, ¿verdad? Entonces, de eso resulta que en este tema, lo más relevante va a ser el requerimiento de la protocolización de los documentos que proceden del extranjero. Y que ya, lo dije, pero lo reitero, de acuerdo al artículo 48 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario. Quiere decir que si se trata de otros documentos, no necesitarán protocolización. Si la parte interesada así lo quiere, se hace, pero no tiene ningún efecto, ¿verdad? Y entonces las autoridades y los interesados, para acreditar lo que está en esos instrumentos que se protocolizan, porque la ley así lo dice, pues lo hacen con base en los testimonios, ¿verdad? Lo hacen con base en los testimonios. Porque ahí, ya al emitir el testimonio, va a ir la copia de aquella escritura que se otorgó en papel simple, que no lleva número, ¿verdad? Y que ahora, pues va a seguir el orden en la protocolización con el número que le corresponda según el orden que lleva el notario, ¿verdad? También hay que destacar que de acuerdo a lo que establece el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, los instrumentos públicos autorizados, fíjense pues, tanto por notarios que son cónsules o diplomáticos guatemaltecos en el extranjero y están hábiles, así como por los notarios guatemaltecos que no son, pongámoslo aquí, los notarios no son cónsules ni diplomáticos, ¿verdad? Pero se encuentran en tránsito, ya sea porque casualmente están por ahí o porque los requirieron expresamente para el efecto. Hay que tomar en consideración ese factor, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo a esa disposición, tanto los notarios que están en el extranjero como cónsules o diplomáticos, si van a ejercer el notariado, como notarios guatemaltecos que no son cónsules ni diplomáticos y que están en tránsito país extranjero y son requeridos específicamente para autorizar un instrumento público por disposición de la ley, esos documentos, ¿verdad? Esos instrumentos deben protocolizarse. Ya estando en Guatemala el documento, ¿verdad? La protocolización o protocolación la puede hacer el mismo notario que autorizó el documento o lo puede hacer otro notario a requerimiento de la parte interesada, ¿verdad? Eso es lo que en la práctica ocurre. Eso es lo que en la práctica ocurre. De esa manera, vamos a ver que ya que se haya realizado la protocolización del documento proveniente del extranjero, hay que expedir un primer testimonio en papel bond y en ese el notario debe dar fe de que el impuesto respectivo se pagó en el documento original. Ya voy a analizar las normas de la Ley del Organismo Judicial donde está esto plasmado. Y el testimonio especial debe transcribirse o reproducirse mediante fotocopia, ¿verdad? Y ahí va a ir la transcripción o la reproducción en fotocopia del documento protocolizado, ¿verdad? Y a ese testimonio especial se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. En la primera hoja se va a adherir un timbre notarial de 10 quetzales, que es conforme a la ley específica de timbre forense y notarial y su reglamento, ¿verdad? Igualmente, de acuerdo con la ley del organismo judicial, posterior a esa actuación del notario, después de cada protocolación de documento proveniente del extranjero,
dentro de un plazo de 10 días, el notario debe enviar un aviso al Archivo General de Protocolos. Y en ese aviso incluye los datos indicados en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. El Archivo General de Protocolos emite recibo por cada aviso y lleva un registro anual de esos avisos en forma alfabética, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, los datos que lleva ese aviso son lugar y fecha en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, el objeto del acto, los nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, la descripción dando fe el notario de que los impuestos satisfechos en el documento original, dando fe el notario de que los impuestos fueron satisfechos en el documento original, ¿verdad? En el acto de protocolización. Esto es lo que ahí procede, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que distingamos, fíjense pues, son tres escenarios distintos. Vamos a ver, porque me interesa que con toda presión ustedes tengan claras esas formas de actuación dentro de los tres escenarios posibles. Bueno. Llamémosle casos, ¿verdad? Uno va a hacer documentos autorizados por documentos que van a documentos autorizados por notario extranjero o por funcionario extranjero, ¿verdad? Estos son documentos que van a surtir efectos en Guatemala, autorizados por notario extranjero o por funcionario extranjero. El segundo escenario, caso, ¿verdad? Documentos que van a surtir efectos en Guatemala, autorizados por notarios guatemaltecos que ejercen funciones consulares o diplomáticas. Y el tercer escenario, ¿verdad? Documentos que van a surtir efectos en Guatemala, autorizados por notarios guatemaltecos en el ejercicio liberal, ¿verdad? Que no son cónsules
diplomáticos. ¿Eh? ¿Estamos? Esos son los tres casos fundamentales. ¿Verdad? Y de ahí se deriva todo ese conjunto de explicaciones que he ido haciendo hasta el momento. Bueno. Espero que, como lo dije desde el primer momento, ustedes tengan ahí su cuaderno de notas y vayan apuntando cosas que no están ni en la ley ni en el libro. Los insumos están ahí, pero hay que darles forma didáctica. Entonces, este cuadrito es clave para que entendamos todo el tema de documentos provenientes del extranjero. Fíjense, pues, el elemento común es que todos esos documentos van a venir del extranjero. Pero un caso será porque bueno, también es general la situación de que todos esos documentos van a surtir efectos en Guatemala. En tres distintos escenarios. Uno, cuando los autorizan notarios extranjeros, ¿verdad? O funcionarios extranjeros, ¿verdad? Dos, cuando han sido autorizados por notarios guatemaltecos que ejercen en el extranjero, ¿verdad? Funciones consulares o diplomáticas. Parece redundante, pero lo pongo. Y el tercer escenario es cuando los han autorizado notarios guatemaltecos, ¿verdad? Ejerciendo liberalmente, no son cónsules ni son diplomáticos. Ahí están los tres casos. Cópienlos. Bueno, hago un paréntesis aquí. A ver, ¿qué dudas, qué preguntas se presentan en esta parte que va complementando todo lo que ya expliqué en las dos clases anteriores? Escucho preguntas. Buenas tardes, Lick. Sí, diga. Yo tengo una duda. Si yo como notaria autorizo algún mandato, por ejemplo, en el extranjero, cuando regrese al país, ¿puedo yo protocolizarlo en el registro notarial a mi cargo? ¿Usted empezó a escuchar la clase desde el inicio? Sí, Lick, pero igual me surgió la duda. Pero es que eso ya lo expliqué. Gracias, Lick. Miremoslo, Entonces ya no, gracias. miremoslo acá, ¿eh? Ahorita que lo vamos a ubicar. Dije que, de acuerdo con la normativa, ¿verdad? Dice la ley de organismo judicial, en el artículo 43. Ese es clave, ¿verdad? Por eso aquí lo transcribí. Y dice, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hagan de surtir efectos en Guatemala. Pero como usted me pregunta, si usted como notaria no es cónsul ni diplomático, como notaria ejerciendo libremente, lo que puse ahí en verde y se los puse ahí resaltado, eso hace unos 5 minutos, dice, asimismo podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados. Es decir, la pregunta no es ni siquiera, ¿será que puedo protocolizar? Debe protocolizarse. Si no, Sí, Lick, pero mi pregunta es si yo misma si es que autoricé el acto, ¿puedo yo misma protocolizarlo en mi protocolo? eso ya lo expliqué también, con mucho gusto se lo repito, ¿verdad? Aquí, mire, aquí lo puse en este párrafo, se lo voy a poner con otro color ahorita, se lo voy a poner todo con amarillo. Léame, por favor, lo que dice ahí.
Ya en Guatemala la protocolización puede hacer el mismo notario autorizante o bien otro notario a requerimiento de la persona interesada. Gracias, Lick, no lo había leído. Miren, es que van a ser notarios. Tenemos que ser agudos y ágiles en la lectura, en la comprensión. Aquí estamos todavía en la fase didáctica. Muy bien, resuelta la duda, compañero. A ver, otras pero dudas. Es que ahí a mí me luce que a veces no se pone la atención suficiente. Entonces ahí sí vamos mal. Pero veamos, ¿qué dudas realmente? Fíjense que es todo procedimental. No se olviden que la función notarial, en fin de cuentas, tiene un carácter adjetivo, ¿verdad? Aquí nosotros ya no nos metemos a analizar lo que ya ganaron en sus cursos de civil, lo que van a ir completando con mercantil y otros. Ya el derecho sustantivo se asume que lo tenemos que dominar, porque aquí en notariado vemos la forma, ¿verdad? Procedimientos, mecanismos. A ver, ¿qué otra duda? ¿Ninguna? Entonces, hago un breve recuento de los aspectos fundamentales, ¿verdad? La protocolización de documentos que provienen del extranjero se sitúa en tres distintas situaciones, casos o segmentos de actuación. Primero, cuando se trata de documentos que van a surtir efectos en Guatemala y que han sido autorizados por notario extranjero o por funcionario extranjero. Aquí lo medular es que van a surtir efectos en Guatemala, ¿verdad? Esos hay que protocolizarlos. Cuando se trata de documentos que van a surtir efectos en Guatemala y esos documentos han sido autorizados por notarios guatemaltecos, pero que en el extranjero están ejerciendo funciones consulares o diplomáticas, también el propio Código Notariado y la Ley de Orden Judicial los facultaron para que puedan ejercer el notariado, ¿verdad? En cuyo caso también se tienen que protocolizar esos documentos que han autorizado. Y el tercer escenario es, y esto va relacionado con la pregunta que acaba de hacer la compañera, es cuando los notarios guatemaltecos que ejercen liberalmente no cumplen funciones consulares ni diplomáticas, ¿verdad? En el extranjero pueden autorizar esos documentos, siempre y cuando, por supuesto, vayan a surtir efectos en Guatemala. ¿Qué es lo común? ¿Verdad? Bueno, que en todos esos casos, ¿verdad? Lo tienen que hacer en papel simple y luego protocolizarlos, ¿verdad? En cuanto a los notarios que desempeñan funciones diplomáticas y consulares, pues es cierto que el artículo 2 del Código Notariado dice que para ejercer el notariado se requiere estar domiciliado, ¿verdad? En la República, lo que en la doctrina se le llama el deber de residencia. Pero el mismo Código Notariado, en el artículo 6, inciso 2, ya hace una excepción, porque dice que pueden ejercer su profesión los notarios guatemaltecos hábiles que se desempeñen como cónsules o como agentes diplomáticos acreditados y residentes en el exterior, ¿verdad? Ahí está. Esa excepción al deber de residencia. Entonces, hay una extraterritorialidad de la función notarial, ¿verdad? Estos tres casos que están acá son una excepción a la territorialidad de la función notarial, ¿verdad? Es una excepción al deber de residencia, ¿verdad? Entonces es una forma eso es más puntualmente lo que hay que entender acá.
Eso es lo que hay que entender con toda precisión. Es un verdadero caso de excepción al deber de residencia. Es una forma de extraterritorialidad de la función notarial. ¿Por qué? Porque típicamente los notarios guatemaltecos lo están haciendo fuera de su territorio, ¿verdad? Los casos de extraterritorialidad serían estos dos. Vamos a poner aquí todos con amarillo. Este lo vamos a poner con verde, ¿verdad? Entonces, esto le vamos a denominar casos de extraterritorialidad. Perdón, licenciado, dejó de compartir pantalla. Ahorita lo vamos a corregir hoy, gracias. ¿Se mira ahora? Sí, Sí, licenciado. Muy bien, vaya. Entonces, de estos tres casos en que se protocolizan documentos procedentes del extranjero, el caso 2 y el caso 3 son casos de extraterritorialidad de la función notarial. ¿Por qué? Porque notarios guatemaltecos están facultados para ejercer la función notarial fuera del país. Los primeros no, porque son extranjeros, ¿verdad? El caso 2 y 3 son casos típicos de extraterritorialidad de la función notarial o, ¿no?, también excepción al deber de residencia. Ahí hay excepción al deber de residencia. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que ese artículo 43 de la Ley de Organismo Judicial establece, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios hábiles, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten. Y por lo tanto pueden autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Y lo van a hacer en papel simple. ¿Y cuándo surten efectos esos contratos y documentos? Surten efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización, pues, se va a regir por lo que dice el artículo 38 de la Ley de Organismo Judicial y hay que aplicar los artículos 63, 64, 65 y todos los que correspondan del Código Notariado. ¿Eh? En ese orden de ideas, conforme a lo que el párrafo segundo del artículo 43 establece en la Ley de Organismo Judicial, esos notarios guatemaltecos que no son cónsules ni diplomáticos, pero que andan en otro país, ya porque fueron requeridos específicamente para prestar sus servicios o porque están en tránsito y son requeridos casualmente. Se puede, pues ahí no hay nada que diga en contrario a la ley. Entonces, esos notarios, los que somos notarios, repito, en ejercicio liberal, no tenemos funciones ni consulares ni diplomáticas. La ley también nos faculta para que hagamos contar hechos que presenciemos y circunstancias que nos consten, autorizar actos y contratos en el extranjero, con la circunstancia de que esos contratos y esos asuntos van a surtir efectos en Guatemala, ¿verdad? Y todos lo tenemos que autorizar en papel simple. Ojo con eso. Papel simple. Y surten efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados en Guatemala. Y ahí, igualmente, sigue la regla de que la protocolización se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Organismo Judicial y todos los artículos del Código Notariado que aplican, las leyes tributarias, lo concerniente a los impuestos notariales, fiscales, ¿verdad? Eso es lo que de ahí se deduce. Y ahí pues expongo en dos bloques el artículo 43. El primer segmento, que está con amarillo ahí, se refiere a notarios que son funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos y están ejerciendo esas funciones en el extranjero. Y a la vez la ley los faculta para que puedan ejercer el notariado. Y lo van a hacer, ¿verdad?,
siempre y cuando pues esos asuntos van a surtir efectos en Guatemala, lo harán en papel simple, ¿verdad? La persona interesada que traiga su documento pues lo va a llevar con un notario para que lo protocolice, ¿verdad? Y el segmento que está en verde ratifica lo que acabo de explicar también, de que los notarios guatemaltecos, ¿verdad?, que no somos cónsules ni diplomáticos, que nos ejercemos liberalmente, igual podremos autorizar ese tipo de documentos, siempre y cuando vayan a surtir efectos en Guatemala. Lo hacemos en papel simple. Los efectos legales surten a partir de la protocolización. Artículo 38 de la Ley del Orden Judicial, 63, 65 Código de Notariado y todos los demás aplicables del Código de Notariado y de otras leyes, ¿verdad? Entonces, he enfatizado que los notarios guatemaltecos, para fraccionar y autorizar instrumentos públicos en el extranjero, utilizamos papel simple. Aunque la norma ordinaria dice que es el papel sellado especial para el protocolo, pero que es una excepción, ¿verdad? Tanto como para lo que ocurre para el protocolo del notario en Guatemala, ejerciendo liberalmente, como para el escribano de gobierno. Ahí eso no aplica, es en papel simple, ¿verdad? Entonces, reitero, lo más relevante en este tema consiste en que la ley requiere protocolización de los documentos, ¿verdad? Protocolización de documentos provenientes del extranjero. Ese es el tema medular ahí. Y muy particularmente, ese artículo 38 se refiere a los poderes o mandatos, así como documentos que tienen que producir una inscripción registral. Esos obligadamente se protocolizan. Esto lo puso el legislador para que se entienda que si se trata de otros documentos y no son poderes, no son mandatos, ni tienen que generar un efecto de inscripción registral, no necesitan ser protocolizados. Si los interesados quieren, se protocoliza, ¿verdad? Pero no porque la ley lo establezca como obligación. Eso que quede muy claro, ¿verdad? Entonces ya, de todos esos documentos protocolizados, que van a ser útiles para distintas gestiones administrativas, dentro del orden común, puede ser con carácter judicial, para que los interesados acrediten el contenido de esos documentos, pues van a actuar, y las autoridades también que los requieran, ¿verdad?, van a actuar con base en los testimonios, porque de las protocolizaciones hay que producir, ya lo dije, un testimonio para los interesados y un testimonio especial, porque ahí va a ir transcrito o fotocopiado el documento protocolizado, ¿verdad? Entonces, en atención a lo que el artículo 43 de la Ley del Orden Judicial preceptúa, los instrumentos públicos autorizados tanto por los cónsules o diplomáticos guatemaltecos en el extranjero que son notarios y se encuentran hábiles, así como los documentos autorizados por notarios guatemaltecos que no son cónsules ni diplomáticos y están en tránsito por un país extranjero o han sido requeridos específicamente para autorizar un instrumento público, por disposición de la ley, deben protocolizarse. Y aquí lo pongo de nuevo. Ya en Guatemala, la protocolación o protocolización puede hacerla el mismo notario autorizante, si es un notario ejerciendo liberalmente, pero igual la puede hacer otro notario a requerimiento de la persona interesada. Y entonces, como obligaciones posteriores del notario, luego de haber protocolizado el documento que vino del extranjero, ¿verdad?, aparte del aviso que ya mencioné, pero lo voy a volver a explicar, ha de emitir un primer testimonio, que es para el interesado, ¿verdad?, la parte que tiene interés en el asunto. Se extiende papel bond y el notario debe declarar ahí, porque así lo pide la Ley del Orden Judicial, que el impuesto que genere cada acto o contrato que venga con esta modalidad proveniente del extranjero, ¿verdad?, el impuesto correspondiente se paga en el documento original, usualmente al momento de la protocolización, ¿verdad? Y también, como obligación que recoge el artículo 37, inciso A del Código Notarial, ¿verdad?, siempre
de cada instrumento autorizado en el protocolo dentro de 25 días hábiles posteriores a la autorización, se debe enviar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, el cual puede ser transcrito, ya vimos las formas de reproducir, ¿verdad? O puede ser fotocopiado, bueno. Y ahí por cada hoja del testimonio especial se adhiere el timbre de 50 centavos y a la primera hoja un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Ya? Timbre notarial de 10 quetzales. De acuerdo con la ley. He mencionado que después de cada protocolación o protocolización de documento proveniente del extranjero, dentro de un plazo de 10 días de autorizado la protocolización, el notario debe enviar un aviso al Archivo General de Protocolos con los datos que indica el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Lleva al Archivo General de Protocolos un control de esos avisos, ¿verdad? Y al notario interesado le emite un comprobante, ¿verdad? Un recibo. El aviso notarial lleva los datos que requiere el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Lugar y fecha en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombre de apellido de los otorgantes o persona que se refiera, descripción dando fe el notario de que los impuestos fueron satisfechos en el documento original en el acto de protocolización. Bueno, esto es, ¿verdad? Esa cuarta parte lo he dividido en segmentos para ir especificando. Conclusiones. El tema de la protocolización es medular en todos estos aspectos que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar, ¿verdad?, una actividad específica, ¿verdad?, y en función de esto, bueno, varias cuestiones. Uno, para contextualizarlo, lo que les voy a pedir realizar. Uno, el día martes próximo, que es día de clase, pues ya se ha hecho oficial y esto pues tiene ya bastantes años de estar establecido, incluso en pactos de trabajo, ¿verdad? Desde hace años se otorga licencia para no laborar en fecha 14 de septiembre de todos los años. Desde hace unas semanas ya nos llegó esa instrucción y autorización de recursos humanos, de tal suerte que el martes no tenemos clase. Tenemos clase el jueves 16 de septiembre. Entonces, el jueves 16 de septiembre vamos a tener esta actividad. Yo les voy a presentar modelos, ejemplos de las distintas cosas que hemos ido comentando acá, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ahora es que para el día jueves bueno, ustedes, con base en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, redacten un ejemplo de ese aviso que ahí está contemplado. ¿Verdad? Este es el ejercicio que van a realizar, ¿verdad?, para el jueves 16 de septiembre. La base, artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Ese día, por supuesto, yo les voy a mostrar ahí un ejemplo, ¿verdad?, ejemplos de protocolización, ¿verdad?, y ejemplos de los poquitos aspectos prácticos que van surgiendo de estas clases, ¿verdad? El tiempo para realizarlo, ustedes van a decidir, ¿verdad? No hay prisa, ustedes lo realizan tranquilamente, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda? No tengo una duda.
Digan. Cuando en los casos de que son los documentos que vienen provenientes del extranjero por un notario extranjero y estos traen error de fa, No. ¿quién los enmienda? Eso ya es impugnación. Eso lo vimos el semestre pasado. Aquí estamos asumiendo que los documentos vienen con todo completo, ¿verdad? Aquí nuestro trabajo medular es protocolizar, dar avisos cuando corresponde, ¿verdad? Y saber que es en papel simple, ¿verdad? Impugnaciones las estudiamos el semestre pasado. No sé si estuvo usted conmigo el semestre pasado. Vimos las modalidades de impugnación, las causales de impugnación, ¿verdad? Ahí el notario no está, salvo que sea algo evidente, ¿verdad? Pero ahí en su función calificadora lo que tiene que ver es que llene aspectos formales, ¿verdad? Ya las impugnaciones las ejercitan las partes interesadas. Claro, si es algo muy obvio, pues el notario incluso se abstendrá de actuar, ¿verdad? Habrá que determinar si incluso va a ser una cuestión de falsedad, ¿verdad? Si es una cuestión de nulidad, habrá que calificar la situación concretamente. Muy bien. Gracias. ¿Alguna cuestión adicional dentro de lo que he venido explicando? Ya esta es cuarta clase que utilizo para el tema y la última relacionada con esto, repito, el jueves 16 de septiembre para la parte práctica. Muy bien. Entonces, si dentro de los presentes hoy en la clase hay alguno que solicitó en tiempo su examen extemporáneo, aquí no he visto personas que, pero si solicitó en tiempo su examen con los documentos correspondientes, ya le tiene que haber llegado un correo que yo envié a las 3 personas que solicitaron, ¿verdad? El examen es mañana viernes a las 20 horas. Ahí en el correo de los que me enviaron la información y el requerimiento y adjuntaron documentos, les puse el código de Classroom en que va a ser el examen extemporáneo, ¿verdad? Muy bien, entonces, reitero, este ejercicio es una cosa muy corta, concreta, en menos de media página lo redactan, ¿verdad? Ténganlo listo para el jueves. Ahí vamos a hacer la dinámica de ejemplos y en su momento revisamos el ejercicio que ustedes van a tener listo para ese día. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no me queda más que desearles un prolongado descanso y fin de semana, ¿verdad? Aunque hay que aprovechar para estudiar, para ir viendo cómo vamos en los cursos, ¿verdad? Y en mi caso, pues nos vemos el jueves 16 a la hora de siempre. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente para ustedes, buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muy bien, gracias. Buenas Feliz noches. noche. Igual, gracias.